Bienvenidos a la última enseñanza en el tema de la iglesia. Antes de comenzar, quiero invitarlo a que se suscriba en nuestro canal de YouTube y active la campanita para recibir nuestros mensajes. Ya pasamos, hicimos un recuento de los 20 siglos de la iglesia, un compendio prácticamente de la iglesia desde el momento en que comenzó la era apostólica hasta terminar en el último tiempo de la iglesia, que creo que es el día de hoy, que está sucediendo todas estas cosas. De una manera somera vimos el comportamiento de la iglesia durante esos 20 siglos, que no fue diferente, como lo enseñé durante todo ese tiempo, al comportamiento de Israel, que el comportamiento del ser humano siempre termina corrompiendo lo que el Señor ha dicho, las falsas doctrinas, los falsos profetas, los falsos maestros, la tergiversación de la palabra, la forma como la iglesia misma termina abriéndole espacio a las herejías, la forma como se va acomodando un Dios diferente a medida que pasa el tiempo, y hasta que fue necesaria la reforma, y todas esas cosas las vimos en las enseñanzas anteriores. Pero bastaría para comenzar esta última enseñanza, hacer una pregunta que es necesario hacerla. ¿Sabía el Señor lo que sería de la iglesia durante este tiempo? Yo aseguro que sí. ¿Por qué? Porque por su preconocimiento y su presciencia, Él sabe absolutamente todas las cosas que van a suceder. O sea que la respuesta efectivamente es sí, sí lo sabía. Ahora, otra pregunta. ¿Nos revelaría algo como algún anuncio de parte de Él, como siempre lo ha hecho? ¿Revelaría algo del comportamiento de la iglesia? Yo creo que sí. Vamos a mirar en el tema de hoy la revelación en Apocalipsis, en el capítulo 2, de las 7 iglesias, una revelación que le dio al apóstol Juan iniciando el libro del Apocalipsis, y le habló a las 7 iglesias. Las 7 iglesias eran las siguientes y estaban en Asia Menor: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Pérgamo también estaba ahí. El mensaje que el Señor le da a las 7 iglesias tiene connotaciones diferentes y propósitos diferentes. Sin duda alguna, estas iglesias realmente estaban en las provincias a las que el Señor se dirige a los pastores de esas iglesias. Los llama el ángel de la iglesia que está en tal lugar, en Esmirna, en Tiatira, en Pérgamo. Y se refieren, todos los comentaristas concuerdan en que se refiere al pastor de esa iglesia. El Señor exhorta a las iglesias, le encomia algo, o le resalta algo, o le reconoce algo bueno que la iglesia esté haciendo, y le condena en lo que la iglesia está faltando al Señor. Solo hay 2 iglesias de las 7 que reciben el encomio o la alabanza de Dios por su comportamiento, pero no tienen ninguna condenación, que son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Todas las otras tienen cosas buenas, rescatables algunas, unas más, otras menos, pero todas tienen su exhortación. Ahora, los comentaristas y los exégetas concuerdan que el propósito del mensaje que el Señor le da a Juan para llevarlo a esas iglesias, ahí tiene por lo menos 3 maneras de entenderlo. La primera forma de entender ese mensaje a esas iglesias es en un sentido local. A las iglesias a las que estos mensajes fueron directamente escritos, o sea, una exhortación a cada una de esas iglesias. Si nosotros nos estudiamos esas iglesias, dónde quedaban, en qué lugar quedaban, por qué el Señor les dice lo que les dice, vamos a notar de una forma asombrosa que la exhortación es aplicable a la iglesia local de ese tiempo. Segundo sentido,
en un sentido de exhortación a todas las iglesias de todos los tiempos, como un medio por el cual ellas pueden discernir su verdadero estado espiritual ante la vista de Dios. O sea que la exhortación o la alabanza que el Señor le hace a cada una de esas iglesias es válida para los 20 siglos de la iglesia, para cualquier iglesia que esté en cualquier lugar y se pueda identificar con alguna de las alabanzas o con alguna de las exhortaciones o condenaciones que el Señor le hace y corregir su camino. Tercero, en un sentido personal, en las exhortaciones dirigidas a todo aquel que lee la palabra, a todos nosotros como cristianos. Por eso dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. Bueno, en eso concordamos la mayoría de los intérpretes de la Biblia, en que esos tres aspectos, esas tres maneras de entender este mensaje, todos están de acuerdo con eso, pero hay una cuarta en la que hay una parte que se divide, que es el aspecto profético. Hay algunos hombres de Dios con un gran testimonio y supremamente preparados y maestros de la palabra, que dicen que hay una cuarta manera de interpretar la Biblia, y a esa me quiero referir porque con esa estoy de acuerdo. Como siempre lo he dicho, dejo a su criterio esta interpretación, pero es supremamente asombrosa. Cuarta, en un sentido profético en cuanto a la revelación que estos mensajes hacen de las 7 etapas de la historia espiritual de la iglesia, desde el año 96 o del principio de la iglesia, de la primera iglesia del siglo I, hasta el fin, hasta el 2020 que nosotros estamos. Y dice sin duda alguna, el reverendo Scofield dice, no era de esperarse que en una profecía que cubre todo el período de la iglesia faltara tal anticipación del futuro. Sin duda alguna, mi estimado hermano, siendo que Apocalipsis es un libro de las revelaciones, no faltaba el hecho tan importante de profetizar acerca del comportamiento de la iglesia. Hay algo más que quiero agregar. Si el Señor a la nación de Israel profetizó sobre ella las 70 semanas de Daniel, y vimos que todo el plan profético que el Señor tenía con la nación de Israel fue revelado hasta el día de la segunda venida de Cristo, como lo vimos en las primeras clases de este tema de la segunda venida. De la misma manera, el desarrollo de los imperios de los gentiles, o sea, de los gobiernos del mundo durante 2500 años fue profetizado, que es el próximo tema que vamos a ver. Entonces, se profetizó acerca del pueblo de Israel y su comportamiento durante todo este tiempo hasta la segunda venida de Cristo. Se profetiza del comportamiento de los gentiles, que un gentil es alguien que no pertenece al pueblo de Israel y que gobierna desde la época de Daniel hasta los tiempos finales, hasta los tiempos en que estamos en los tiempos de la segunda venida de Cristo, que eso es lo que quiero mostrar y a lo que me atrevo a decir a través de la palabra y de la explicación de la palabra, de la profecía bíblica exactamente. No podía faltar profetizar sobre la iglesia, siendo que este tema de la iglesia es tan importante y los 20 siglos no es posible, según yo creo, no es posible que el Señor haya pasado por alto y no nos haya hablado de la iglesia, pero hay algo asombroso. Voy a tratar de esbozar las primeras 5 iglesias y concentrarme en las 2 últimas, que son las que más nos interesan. Ahora, cuando dice que esta profecía de las 7 iglesias se ajusta de una manera asombrosa al comportamiento de la iglesia en general de todos los 20 siglos, entonces podríamos ver que el Señor no solo conoce la historia, no solo conoce lo que la iglesia iba a hacer, cómo se iba a desarrollar todo el tiempo de la iglesia, sino que también en su infinita bondad, para anunciarnos y para prevenirnos y para exhortarnos acerca también de los tiempos de la segunda venida de su precioso Hijo, se ajusta a los tiempos asombrosamente como la iglesia los vivió. Me explico. Cuando da un mensaje a la iglesia de Éfeso,
está dando un mensaje a la iglesia que de que los apóstoles murieron, la iglesia fue perdiendo, porque ya no habían persecuciones, fue perdiendo su primer amor. Y esa iglesia de Éfeso está comprendida dentro de la primera etapa de la iglesia hasta el año 250 de la era cristiana, y se ajusta en su exhortación y en sus encomios, se ajusta a esa época. La que sigue es asombrosa, la iglesia de Esmirna. A ella el Señor no le condena nada y le reconoce que es una iglesia pobre, una iglesia sufrida. Y dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer, pues esta fue una iglesia, la iglesia sufrida, la iglesia desmembrada, la iglesia que fue martirizada por Licinio, Diocleciano, desde el 250 hasta el 306 de la era de Constantino. Y se ajusta en el sufrimiento porque en ninguna época de la iglesia se persiguió tanto y se maltrató tanto a la iglesia del Señor. Así que Esmirna comprende hasta el año 306. Pero después, asombrosamente, habla de la iglesia de Pérgamo, que es una iglesia, según el texto, que se mezcla con el Estado. Y el Señor le dice: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, o sea, a los que trabajan por dinero, y que enseñan a Balaán a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dice la palabra del Señor, una exhortación, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y esa iglesia de Pérgamo se ajusta de una manera asombrosa a la iglesia que se mezcló con el Estado, que comenzó la tragedia. Mas después continúa con la iglesia de Tiatira y describe en la iglesia de Tiatira todos los abusos del papado. Dice, por ejemplo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que están con ella y adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Y continúa el Señor exhortando, y esta iglesia de Tiatira se ajusta a lo que era el papado. Y continúa con la iglesia de Sardis, que dentro de las épocas se ajusta a la época de la Reforma. Dice: escribe al ángel en la iglesia de Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré a ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Pero como siempre lo dije en todo el tiempo, ha habido un remanente de todas esas iglesias. Cuando hablamos de la iglesia en general, de la iglesia visible, ha habido un remanente. En todas las épocas de la iglesia ha habido gente sincera, verdaderos cristianos nacidos de nuevo, que corren en ese río caudaloso de doctrinas extrañas, pero que siempre son conservados por la palabra de Dios. Pero mire lo que dice acá: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y anda conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y lo confesaré en nombre de mi Padre y delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, que oiga. O sea que hay un remanente de todas las iglesias. Y está hablándole a la iglesia de la Reforma, porque Sardis se ajusta a la Reforma. Pero oiga bien, quería llegar al tema. Vimos de una manera somera las 5 iglesias primeras, y tiene usted la responsabilidad de escudriñar el texto y de profundizar en él. Yo me quiero centrar en las 2 últimas. La iglesia de la Filadelfia es la iglesia
el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, que se ajusta al remanente de todas las iglesias desde la época de la iglesia apostólica hasta el día de hoy. De ese remanente, hablemos por ejemplo de Juan Hus en la Reforma, de Wycliffe, hablemos por ejemplo de Calvino, hablemos de los primeros mártires de la iglesia, de Justino en el primer siglo, hablemos de Agustín en el siglo tercero, y hablemos de los puritanos, de la gente que se ha guardado en medio del caudal de falsas doctrinas, se ha sostenido en la palabra y se ha mantenido en ella. Ese remanente es el que va a ser arrebatado. Esa es la iglesia que es visible ante los ojos de Dios. Entonces, de una forma asombrosa, el Señor en la iglesia de Filadelfia le habla a este grupo de la iglesia que es el remanente de la iglesia que va a ser arrebatada, la que va a ser salvada de la ira de Dios, del día de la ira de Dios. Oiga bien, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Sin duda alguna, esta iglesia va a ser arrebatada antes de que venga el día de la prueba. Esta es la iglesia remanente. Este es el pueblo de Dios que va a salir por la misericordia de Dios. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Oiga bien, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la iglesia remanente de todos los tiempos, la iglesia que nació de nuevo, que reconoció a Cristo como su Salvador, que en medio de las tribulaciones y las dificultades se llenó de paciencia, se mantuvo, el Señor la sostuvo, aguardó con esperanza la venida del Señor en todos los tiempos. Muchos de ellos murieron mártires de la persecución. Ellos serán resucitados según Corintios 15:52 en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Y la iglesia que quede a la segunda venida de Cristo no le precederá a ellos, sino que juntamente con ellos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Esta es la iglesia que va a la Nueva Jerusalén. Esa es la única que le habla de ser librada de la ira y llevada a la Nueva Jerusalén. Esta es la iglesia del remanente. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y un nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero bueno, mi estimado hermano, hay otra iglesia que es en la que quiero terminar. En la clase pasada dije que después de la Reforma, las iglesias protestantes y la iglesia católica se volvieron a reunir en una especie de ecumenismo. Las doctrinas falsas que proliferaron después de la Reforma, muchas formas de doctrina que eran blasfemas, mucha tergiversación de la Escritura al leer, al entender o a tergiversar más bien la palabra de Dios. El peligro de la interpretación privada, la proliferación de falsos maestros, la proliferación de sectas, la blasfemia sobre el camino de la verdad y el blasfemando del nombre del Señor Jesucristo, la tergiversación del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo y toda la mercadería que se formó en estos días en la iglesia protestante evangélica en general. Ya no hay vergüenza, ya no hay temor de Dios. Se apartaron verdaderamente, apostatando de la verdad, se apartaron de la Biblia. Ya no se escucha un mensaje verdadero de la palabra de Dios.
Ya no se tiene respeto por el Señor. Ya se le atribuyen cosas que Él no hace. En fin, esta es una iglesia que para mí, en mi concepto personal, si usted lo quiere admitir o recibir o tiene derecho usted a aceptarlo o a desecharlo, es la iglesia que va a ser sorprendida con la segunda venida de Cristo. La iglesia, después de 20 siglos del anuncio, tal como se anunció la primera venida del Señor Jesucristo a la tierra desde 2000 años antes, estamos a 2000 años del anuncio de los ángeles que vieron partir a Cristo. Y estoy seguro que el comportamiento de esta iglesia en el tiempo, como se muestra proféticamente en la palabra, va a ser exactamente y perfectamente se ajustará a la segunda venida de Cristo. Oiga bien lo que el Señor le dice a las iglesias, no puede ser una coincidencia. Una iglesia que dejó la verdad, una iglesia que se fue tras el dinero, una iglesia de hoy protestante, católica y de dominaciones cristianas, estoy hablando en general, que se apartaron de la verdad, que convirtieron la piedad en fuente de ganancia, que desean ansiosamente ocupar puestos con el gobierno, que desean sacarle partido a la palabra de Dios tergiversándola, que inventan cuanta patraña hay para enriquecerse a través de la fe, que montan catedrales enormes y ostentosas donde reciben a sus pequeños súbditos, a quienes alientan a ofrecer dinero en cantidades y que ya no se diferencia la una de la otra, cayeron en las mismas trampas, en las mismas patrañas, en el mismo egoísmo, en el deseo de enriquecerse. No sé por qué es tan ajustado el texto a la iglesia de la Odisea, que es la última. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mi estimado hermano, vestirse de Cristo, no estar vestido de Cristo mejor, es la peor de las desnudeces y las vergüenzas. No ser capaz de interpretar la Biblia correctamente, sino tergiversarla, no entenderla ni hacer que el pueblo la entienda, es necesitar colirio para abrir los ojos. Vestirse de oro refinado en fuego que compre es la palabra de Dios. La iglesia de hoy perdió la pasión por la palabra, está apostatando, está desnuda, es una vergüenza completa, mi estimado hermano. La Odisea. Esta, creo yo, la mezcla de todas las iglesias apóstatas, excluyendo el remanente que anteriormente, al cual anteriormente me referí, de la Filadelfia. Esta es la iglesia que va a ser sorprendida con la segunda venida de Cristo. Hay una coincidencia terrible, tremenda, que el primer pueblo por el cual venía Jesucristo, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y hay un remanente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo: si el Señor no nos hubiera dejado un remanente, y hubiéramos sido iguales a Sodoma y semejantes a Gomorra. Pero los apóstoles fueron judíos. Pero muchos judíos se convirtieron, muchos, pero en relación con la nación poco. La nación los rechazó. La nación rechazó al Hijo de Dios. De la misma manera, la iglesia es inmensa, son casi 2.000 millones de personas que profesan ser cristianos.
de los cuales 1.300 millones de católicos y cerca de 700, 800 millones de cristianos evangélicos. Y de esos 2.000 millones que viven hoy, solo un pequeño remanente saldrá de este mundo, igual que la primera venida. Sorprenderá a la iglesia. Una palabra poderosa que dijo el Señor en alguna oportunidad: Él vendrá cuando nadie lo espera. Y este es un momento en que nadie espera a Jesucristo. Algunos dicen que se demora, que pasan 50 años, que falta evangelizar, que todavía no viene, que esa profecía no hay que ponerle demasiado cuidado, que hay que hablar más de la prosperidad, de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y han hecho de lado la segunda venida de Cristo. Pero si hay algo seguro en este tiempo, mi estimado amigo, hermano, hermana que me escucha, es que Cristo está a las puertas por venir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, con este tema terminamos, con esta clase terminamos ya la enseñanza de la iglesia. Y nos vamos a regresar nuevamente a 500 años antes de Cristo para ver el comportamiento de los imperios de los gentiles en una profecía que el Señor le muestra a Daniel de la estatua de Nabucodonosor, que se ha cumplido al pie de la letra con levantadas y caídas de los gobernantes de este mundo hasta el día de hoy. Es otra saeta profética, digo yo, que comienza 500 años y vuelve a llegar hasta el día de hoy también. Así como la profecía de las 70 semanas de las primeras clases que llegó hasta el día de hoy, lo único que falta es la última semana de Daniel o la segunda venida de Cristo. Así como la iglesia llegó hasta el día de hoy y estamos profetizando aquí a través de la palabra del Señor, estamos leyendo la profecía de la iglesia de la Odisea, que es una interpretación personal y no solo mía, sino de muchos siervos y hombres y exégetas y gente preparada de la palabra, pero que sin embargo la ponemos a su criterio. Y comprobamos que también da en el blanco de la segunda venida de Cristo. Y ahora vamos a hablar del imperio de los gentiles y vamos a mostrar que hay un tiempo para la segunda venida de Cristo, que no sabemos el día y la hora, pero que el tiempo creemos con todo nuestro corazón que es este. Lo invito pues al próximo tema del imperio de los gentiles, que lo comenzamos en la próxima clase. Y vamos a comenzar, valga la redundancia, desde el 445 antes de Cristo. Vamos a detallar cómo fueron sucediendo todas las cosas y cómo el Señor las profetizó de una forma magistral y asombrosa, como son todas las cosas del Señor. Y vamos a llegar hasta el día de hoy también con esa profecía. Que el Señor los bendiga. Qué alegría poder compartir con ustedes este mensaje de la segunda venida de Cristo. Y yo hace también unos años, tal vez 8 o 10 años, pensando en estas cosas, escribí un poema que se llama La noche llegó. Tan pronto termine de escuchar este mensaje, puede colocar, quiero compartirle el poema La noche llegó. Que el Señor lo bendiga ahí en el lugar que estén y nos vemos en el próximo tema de el imperio de los gentiles. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente.